Aferrarnos es un instinto humano. Nos aferramos a personas, a recuerdos, a planes, incluso a dolores que ya no tienen lugar en el presente. Creemos que si soltamos, perdemos. Pero Carl Jung nos enseña lo contrario. Soltar no es rendirse, es liberarse. Es abrir espacio para que la vida siga fluyendo. Cuando nos quedamos atrapados en lo viejo, en lo que ya cumplió su función, nos estancamos. Pero cuando soltamos, descubrimos que la vida nunca nos quita algo sin prepararnos para lo nuevo. El verdadero cambio comienza en ese acto de valentía, dejar ir. Jung observaba que muchas veces nos aferramos porque no queremos enfrentar la sombra, el miedo al vacío, al rechazo, a la soledad. Entonces cargamos relaciones rotas, trabajos que ya no nos nutren, creencias que nos limitan. El precio de aferrarse es la parálisis del alma. Soltar es enfrentar ese miedo, mirar al vacío y descubrir que no nos destruye, sino que nos revela. La sombra deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Y cuanto más nos atrevemos a soltar, más espacio damos para que la luz de nuestra propia esencia brille. El inconsciente también nos habla a través de lo que no podemos soltar. Esa obsesión con alguien que ya se fue, esa necesidad de reconocimiento, ese dolor que repetimos una y otra vez. Todos son señales de que algo en nuestro interior necesita ser integrado. Jung afirmaba que lo que no aceptamos nos persigue, y lo que aceptamos nos transforma. Al soltar, dejamos de luchar contra lo inevitable y nos alineamos con el flujo de la vida. Soltar no significa olvidar, sino agradecer lo vivido y permitir que cumpla su función en nuestra historia. El poder de soltar también se relaciona con el proceso de individuación. Solo cuando dejamos atrás las máscaras, las expectativas y las dependencias externas, podemos descubrir quiénes somos en verdad. Aferrarnos es vivir para los demás. Soltar es vivir desde nuestra autenticidad. Jung veía en este proceso un nacimiento. Cada vez que soltamos algo que no nos corresponde, nos acercamos un poco más a nuestra verdadera esencia. El cambio ocurre no porque nos volvemos alguien diferente, sino porque dejamos de cargar lo que nunca nos perteneció. La paradoja es que cuando soltamos no perdemos, ganamos. Ganamos paz, ligereza, claridad. Descubrimos que muchas de las cadenas que nos aprisionaban eran creadas por nosotros mismos. Jung decía que la vida no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Y soltar es elegir conscientemente qué dejamos ir para dar espacio a lo nuevo. Cada vez que soltamos, un cambio comienza en silencio dentro de nosotros. Y poco a poco, todo en la vida empieza a transformarse. Aferrarnos nos da una ilusión de control. Creemos que mientras tengamos a esa persona, ese trabajo o esa certeza, nada nos faltará. Pero Jung advertía que la vida no puede controlarse. Es movimiento, transformación constante. Cuando intentamos detener ese flujo, sufrimos. La ansiedad, el miedo y la frustración aparecen como síntomas de ese apego. En cambio, soltar es alinearse con el ritmo natural de la existencia. Es confiar en que lo que se va abre la puerta a lo que viene. No controlamos el río, pero sí podemos aprender a nadar en su corriente. Uno de los mayores obstáculos para soltar es el ego. El ego quiere tener razón, quiere ganar, quiere que todo salga como planeó. Aferrarse es la manera que tiene el ego de sentirse seguro. Pero Jung enseñaba que crecer significa trascender ese ego limitado y escuchar al self, el centro profundo de la psique. El self no necesita posesiones ni victorias externas. Busca plenitud, autenticidad y sentido. Cuando soltamos, dejamos de vivir desde el ego y empezamos a vivir desde el alma. Y en ese giro descubrimos que lo que parecía pérdida es, en realidad, expansión. Jung también señalaba que muchas veces cargamos con historias que no son nuestras. Nos aferramos a culpas heredadas, a expectativas familiares, a mandatos sociales. Vivimos la vida que otros nos impusieron por miedo a decepcionar. Pero soltar también significa liberarse de esas cadenas invisibles. Significa devolver lo que no nos pertenece y asumir la responsabilidad de escribir nuestro propio destino. Cada vez que soltamos un mandato ajeno, la vida se vuelve más ligera y más auténtica. Y ese es uno de los cambios más profundos que podemos experimentar. El inconsciente nos recuerda constantemente lo que debemos soltar a través de símbolos y repeticiones. Esa relación que siempre fracasa de la misma manera, ese patrón de dolor que se repite en distintos escenarios, son mensajes de que hay algo que no estamos dejando ir. Mientras no aprendamos la lección, la vida seguirá presentándonos el mismo espejo. Jung veía en esto una oportunidad. El destino no es castigo, es pedagogía. Cada repetición es un llamado a soltar lo que nos mantiene atrapados.
Y cuando finalmente lo hacemos, rompemos el ciclo y damos paso a lo nuevo. Soltar no es un acto único, es un proceso. No basta con decidirlo una vez. Hay que practicarlo cada día. Soltar expectativas, soltar resentimientos, soltar la necesidad de controlar lo que no depende de nosotros. Jung decía que la transformación no ocurre de golpe, sino a través de pequeños pasos conscientes. Cada vez que elegimos soltar un pensamiento negativo, un juicio innecesario, una emoción que nos aprisiona, estamos construyendo un cambio duradero. El poder de soltar no está en un momento dramático, sino en la constancia silenciosa de dejar ir lo que ya no nos sirve. Soltar también significa reconciliarnos con el pasado. Muchas de nuestras heridas permanecen abiertas porque seguimos reviviendo lo que nos hicieron o lo que perdimos. Jung decía que el pasado no se puede borrar, pero sí transformar. No se trata de olvidar, sino de darle un nuevo lugar en nuestra historia. Al soltar el rencor, no justificamos lo ocurrido, simplemente dejamos de permitir que siga definiendo nuestro presente. La libertad llega cuando el pasado deja de ser una cadena y se convierte en aprendizaje. Otro aspecto fundamental de soltar es renunciar a la necesidad de aprobación. Mientras dependamos de lo que los demás piensen de nosotros, nunca seremos libres. Jung afirmaba que vivir desde la persona, la máscara social, nos condena a la insatisfacción. Soltar esa máscara y atrevernos a ser auténticos puede ser aterrador, pero es el único camino hacia la plenitud. Cada vez que dejamos de buscar validación externa y nos damos permiso para vivir nuestra verdad, recuperamos una parte de nosotros mismos que estaba escondida. Soltar no significa perder vínculos, sino transformarlos. Cuando dejamos de aferrarnos, las relaciones dejan de ser cadenas y se convierten en encuentros libres. Jung veía en la proyección una de las trampas más comunes. Buscamos en el otro lo que negamos en nosotros mismos. Al soltar esa proyección, dejamos de exigir que el otro nos complete y comenzamos a relacionarnos desde la abundancia. Así, soltar no destruye los lazos, los purifica. Las relaciones que permanecen después de soltar son las que nacen de la autenticidad. El poder de soltar también se refleja en nuestra relación con el futuro. La ansiedad surge cuando intentamos controlar lo incierto, cuando exigimos que todo ocurra según nuestros planes. Jung nos recuerda que el inconsciente tiene un camino propio y que no siempre coincide con lo que creemos desear. Soltar expectativas nos abre a la sorpresa, al misterio, a lo inesperado. Y muchas veces, lo inesperado trae más crecimiento que lo planeado. La confianza en el proceso de la vida comienza cuando soltamos la obsesión de controlarlo todo. En este punto entendemos que soltar no es una pérdida, sino una expansión. Cada cosa que dejamos ir nos devuelve un poco de ligereza, un poco de libertad, un poco de paz. Jung veía en este proceso una forma de renacimiento. Dejamos morir lo que ya no tiene vida para que algo nuevo pueda nacer. Soltar es un acto de fe en la vida y en nosotros mismos. Y cuando finalmente lo hacemos, descubrimos que no éramos nuestras cargas, éramos el ser que aprendía a liberarse de ellas. La gran revelación de Jung es que el verdadero poder no está en acumular, sino en liberar. Lo que creemos que nos sostiene muchas veces es lo que nos aprisiona. Una relación que ya no nutre, un trabajo que ahoga, una creencia que limita. Todo eso se convierte en cadenas invisibles. Cuando soltamos, la vida revela su dinamismo. Descubrimos que no necesitamos tanto para ser, que la abundancia no es tener más, sino cargar menos. La transformación empieza en ese instante, cuando entendemos que soltar es en realidad ganar espacio para lo nuevo. Otra revelación esencial es que soltar nos devuelve la conexión con el self, ese núcleo profundo de la psique que busca nuestra plenitud. Mientras vivimos aferrados al ego, todo gira en torno al miedo y al control. Pero al soltar, nos alineamos con una fuerza mayor, con una sabiduría interior que sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo sepamos conscientemente. Soltar es un acto de confianza. Confianza en la vida, en el inconsciente y en nuestra capacidad de renacer. Es reconocer que no todo depende de nosotros y que en esa entrega hay una fuerza inmensa. La revelación final es que soltar no nos hace más débiles, sino más auténticos. Cada vez que dejamos ir lo que no nos corresponde, nos acercamos a nuestra esencia. Ya no vivimos cargando máscaras, rencores ni dependencias. Vivimos desde lo que realmente somos. Jung afirmaba que el proceso de individuación es un viaje de desprendimiento. Soltar ilusiones, personajes, heridas, hasta quedarnos con lo esencial. Y lo esencial nunca se pierde. Cuando aprendemos a soltar, descubrimos que lo único que permanece es lo que verdaderamente importa.
Al llegar hasta aquí comprendemos que soltar no es un acto de debilidad sino de valentía. Aferrarse es fácil, cualquiera puede sostener lo conocido aunque duela. Lo difícil es confiar en lo desconocido, abrir la mano y dejar ir. Jung nos enseña que cada cosa que soltamos nos acerca más a nuestra plenitud. Soltar no es renunciar a la vida, es renunciar a lo que nos impide vivirla plenamente. Y cada paso en ese camino nos libera del peso innecesario que cargábamos sin darnos cuenta. La verdadera transformación ocurre cuando entendemos que soltar es amar. Amar nuestra libertad, amar nuestra autenticidad, amar el flujo natural de la existencia. No se trata de olvidar ni de negar, sino de aceptar y agradecer lo que fue mientras abrimos espacio a lo que será. Jung afirmaba que no somos lo que nos pasó, sino lo que elegimos ser con ello. Y elegir soltar es elegir vivir con más ligereza, más claridad y más verdad, porque cuando aprendes a soltar, todo en tu vida empieza, finalmente, a cambiar.